bienestar. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre la tarde de hoy. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en esta parte del programa a nuestro invitado Pedro Urruchurtu, quien conoce perfectamente el tema que vamos a debatir en esta parte del programa. Él es coordinador de Asuntos Internacionales de 20 Venezuela. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Hola, Alejandro. Un gusto siempre estar en contacto contigo y con tu audiencia, y gracias por la invitación. Pues mucho interés de escuchar la opinión y análisis de nuestro invitado acerca del tema que nos ocupa, que tiene que ver con el restablecimiento de relaciones entre Colombia y Venezuela, luego del anuncio del gobierno colombiano de la designación de un embajador en nuestro país después de varios años, y la respuesta o la decisión también del régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué puede decirnos, no? Bueno, yo creo que lo primero que nos toca analizar, Alejandra, tiene que ver con las primeras señales que ha dado el nuevo gobierno colombiano en los últimos días, ¿no? Y que dicen mucho de lo que va a ser su política exterior, sobre todo porque, en muchos análisis veíamos en días previos a la toma de posesión de Gustavo Petro, que algunos afirmaban que iba a haber alguna moderación, que iba a ser un gobierno de calma, que no se iba a precipitar con el tema Venezuela, etcétera, pero hemos visto algunas señales que yo creo que son bastante claras de hacia dónde va esa relación. Y además señales que no solo tienen que ver con Venezuela, es decir, el propio hecho de que el primer viaje del nuevo canciller de Colombia, Álvaro Leiva, haya sido a Cuba con el tema del ELN, previo a ser juramentado ya como canciller designado, pero no todavía en ejercicio, su visita a la frontera venezolana en el Táchira. No solamente eso, luego también la vinculación del gobierno de Petro recién juramentado con los representantes del gobierno de Irán. En fin, es decir, hemos visto señales que denotan claramente un cambio en cuanto a las alianzas, en cuanto a los contactos y desde luego en cuanto a la dinámica de la política exterior colombiana, que evidentemente va a repercutir sobre Venezuela. Y luego, cuando entonces revisamos la designación que han hecho ambas administraciones, tanto el gobierno de Petro como el régimen venezolano, vemos que ambos han designado personas de absoluta confianza de esas administraciones, ya sea por sus contactos políticos, geopolíticos, y también por el rol que han jugado en esas administraciones, lo cual demuestra, entre otras cosas, que esto no es un asunto exclusivamente de restablecer relaciones para un tema comercial o un tema de mejorar la dinámica entre ambas poblaciones o que la gente pueda caminar otra vez libremente por el puente. No, lo que se está queriendo decir es que esto va en serio, no va a ser solo una relación de cócteles y de banquetes, sino muy profunda, con personas de altísima confianza, que además van a encargarse de tejer una alianza que yo considero muy peligrosa, porque es una alianza que al final, por las señales que está dando el nuevo gobierno colombiano y la propia señal que ha dado el régimen venezolano, apunta a fortalecer a los que nosotros hemos denominado pues los enemigos de Occidente y aliados que no son naturales de las democracias occidentales, como es el caso de Irán. Ahora, da la impresión efectivamente que esta relación va más allá de lo diplomático. De hecho, ha habido declaraciones como la de la ministra de Minas y Energías, Irene Vélez, del nuevo gobierno colombiano, advirtiendo que ellos van a suspender los nuevos contratos para exploración y explotación de gas en el país, y no descartan la posibilidad de importar ese gas desde Venezuela. Yo le pediría un comentario con relación a esto y el alcance que puede tener. ¿Lo escuchamos? Sí, bueno, lo primero, Alejandra, no podemos olvidar que PDVSA como empresa venezolana está sancionada porque ha sido utilizada para actividades ilícitas y criminales. Y el gobierno colombiano, que está entrando, que apenas va a cumplir una semana, ya cumplió una semana de haberse juramentado, tiene que tomar en cuenta que no es tan fácil como decir a partir de hoy voy a importar gas o cualquier bien que provenga de esa industria, porque es una empresa que está sancionada por la OFAC. Entonces, eso no es tan fácil, es decir, hay unas implicaciones del derecho internacional y de la justicia internacional que no son tan fáciles de
de levantar ni de, a menos que la administración esté dispuesta a violar una sanción internacional que evidentemente también trae consecuencias. Es decir, si Colombia decide obviar la sanción hacia PDVSA y decide transar con esa empresa, pues obviamente queda sometida a ser sancionada por los Estados Unidos, y eso tiene mucho que ver pues con probablemente los análisis y decisiones que tiene que tomar la administración de Gustavo Petro con respecto a si realmente esto funciona así o no. Lo cierto es que cualquiera que sea el escenario, vamos a ver cambios en esa dirección, es decir, vamos a empezar a ver cambios en términos de la manera en cómo se le reconoce al régimen, cosa que, bueno, obviamente rompe una línea de 4 años muy dura de desconocimiento al régimen, de ruptura de relaciones. Lo más peligroso de esto, el riesgo que esto implica, María Alejandra, es que termine este reconocimiento al régimen siendo una excusa y también una manera procedente de borrar esa identidad criminal que se le ha impuesto al régimen y a la cual la administración previa en Colombia fue muy importante. Es decir, todo este tema de la Corte Penal Internacional, crímenes de lesa humanidad, violaciones a los derechos humanos. Es decir, que una nueva administración en Colombia decida obviar esto, decida coordinar y comerciar con un régimen como si fuera un régimen democrático, y que se debilite todo lo que ha sido la campaña de la justicia internacional que ha costado tanto, y que sobre todo esto traiga como consecuencia el olvido de las víctimas y que desde luego se aleje la posibilidad de conseguir justicia, en este caso internacional. Entonces, ciertamente allí hay algunos desafíos importantes. El gobierno colombiano tiene que sopesar muy bien esto, pero no podemos olvidar, María Alejandra, que al final de cuentas ambos gobiernos son aliados ideológicamente, los une un proyecto político, los une un interés que tiene décadas, que viene influenciado por el castrismo cubano, que es el Foro de Sao Paulo, y que además hoy comparten a nivel de lo que llaman la zona gris territorialmente hablando, incluso dinámicas criminales de las cuales ambos administraciones podrían favorecerse, e incluso Venezuela podría tener una gran oportunidad con un nuevo aliado en ese sentido. Bueno, sin embargo, en Colombia, es decir, hay sectores que expresan su preocupación, por ejemplo, con relación a esto del gas. Francisco Lloreda, de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas, él rechazaba esta posibilidad, o digamos esta idea que está evaluando el nuevo gobierno colombiano, porque él, entre otras cosas, decía es fundamental ser autosuficiente en materia energética, y por otra parte, no puede ser que la solución sea importar gas de Venezuela y quedar al capricho de Nicolás Maduro. Yo le pediría un comentario porque, insisto, parte de la sociedad en Colombia ve con preocupación estos temas. ¿Lo escuchamos? Sí, yo coincido, ciertamente, pero no podemos olvidar, María Alejandra, que al final este tipo de sistemas, entre otras cosas, lo que buscan es debilitar las instituciones, buscan debilitar, desde luego, los referentes, ya sean económicos, políticos, institucionales que existen en los países, y evidentemente hacer más vulnerable y más dependiente de otras naciones digamos, a esos países que gobiernan estos sistemas. Entonces, no es la primera vez. El caso de Venezuela pasó lo mismo, se fue debilitando la industria petrolera, se fue acabando con esa capacidad productiva en general, no solo con el tema petrolero, para además ser tutelados por regímenes como el de Cuba, o como el de Turquía, el de China, el de Irán. Entonces, cuando uno lo ve en ese sentido, o el de Rusia incluso, cuando uno lo ve en ese sentido, al final no podemos olvidar que esto es un proyecto político de vocación expansionista, que va a buscar alianzas y que va a buscar evidentemente debilitar los cimientos de países como Colombia, que además fue un referente fundamental desde el punto de vista democrático, económico, comercial, y precisamente hacerlo más dependiente de un régimen como el venezolano obliga a que haya un mayor entendimiento, obliga a que Colombia entonces tenga que sentarse con mucha más fuerza con el régimen venezolano. El régimen venezolano cobra legitimidad con esto, incide, porque le da la oportunidad de incidir dentro de la política colombiana, y evidentemente así es como mueren las democracias y cómo se debilitan. Entonces es muy peligroso, porque al final así es como se empieza a ceder soberanía, a ceder territorio, a ceder capacidad productiva, a ceder recursos que a Venezuela no le hacen falta, en efecto, pero que al final obviamente el ceder en esta intención y en esto que se traduce en poder político para el régimen venezolano sobre Colombia es algo que desde luego es tremendamente atractivo para un régimen que lo que está buscando es poder incluso favorecer actividades criminales
que pueden llegar hasta el lado Pacífico si logran incidir en Colombia de manera importante. Sobre el destino de los refugiados, también hay preocupación. Le comentaba antes de la entrevista, por ejemplo, la amenaza cierta contra Julio Borges en Colombia, proferida por Jorge Rodríguez desde Venezuela, pidiendo su detención y posterior extradición. ¿Qué expectativa tiene nuestro invitado en lo personal sobre este punto en específico? Lo escuchamos. Sí, yo lo separo. Hay que separar los temas acá. Creo que con el tema de los refugiados no podemos olvidar, María Alejandra, que nos escuchan, que hay compromisos adquiridos con la comunidad internacional, ajustados a derecho internacional. Este es el caso, por ejemplo, de todo lo que ha sido esta medida ejemplar que inició Iván Duque en Colombia con respecto a los migrantes venezolanos y los refugiados, esta regularización que ha favorecido a 1.800.000, casi 2 millones de venezolanos en Colombia. Creo que eso ha sido muy importante. Es referente en el mundo esta política y además ha sido financiada y apoyada por muchos organismos internacionales de larga data y trayectoria en estos temas, ¿no? Reconociendo además la crisis migratoria y de refugiados de Venezuela como la segunda más grande del mundo después de la de Siria. Entonces, hay compromisos adquiridos que difícilmente un gobierno nuevo puede violar o puede cancelar. Más bien, incluso ya hemos escuchado en boca de ellos que están buscando ver cómo lo agilizan, cómo incluso pueden ampliarlo. Eso habrá que verlo. Pero lo cierto es, más allá de eso, es que va a pasar, porque hay un miedo latente en Colombia, hay muchos venezolanos que están buscando hacia dónde irse. Aquí lo que no podemos olvidar tampoco es que aun cuando hay procesos que no se pueden detener desde el punto de vista de procesos como este, el de migratorio, no podemos olvidar que Gustavo Petro y el régimen venezolano son aliados, tienen una alianza ideológica y probablemente pueden hacer mucho en cuanto a persecución a sociedad civil, en cuanto a hostigamiento, en cuanto a miedo, en cuanto a terror, e incluso buscar la manera de frenar este número de migrantes venezolanos que sale de Venezuela con algún tipo de control adicional. O sea, hay que esperar, pero recordemos que estos regímenes intencionalmente se mueven en torno a la maldad. Por lo tanto, suponer que va a haber una política en el largo plazo es lo que habrá que esperar. Hay cosas que han arrancado, como son estas medidas que ya protegen a muchos venezolanos que no se pueden detener, pero lo cierto es, y la gran interrogante es, ¿qué viene después? Es decir, ¿qué va a ser lo nuevo? Y eso tendremos que esperar en cuanto al desempeño del nuevo gobierno. Ahora, con respecto a lo del señor Borges, digamos, hay también como dos grandes elementos. Esto además se circunscribe, aunque en el caso del señor Borges es por otra causa, que es la del supuesto magnicidio. No podemos olvidar que también está todo el tema de monómeros y toda esta cuestión del manejo de activos venezolanos en el exterior y, digamos, separando todo lo que puedan ser dudas o denuncias de irregularidades o posibles hechos de corrupción, es decir, todo lo que aquello que la justicia debe investigar y debe encargarse de ocuparse de investigar. Lo cierto es que no podemos olvidar, y volviendo a lo que decía antes, que la nueva administración colombiana es aliada del régimen venezolano y probablemente van a usar cualquier excusa para ir contra opositores venezolanos, utilizando chantajes, utilizando este tipo de medidas que, insisto, al margen de lo que pudo haber ocurrido no en la administración y que la justicia se encargará de decir qué pasó o qué no pasó, se puede utilizar como una especie de excusa y chantaje para extorsionar y bueno, e ir contra la disidencia, no solo venezolana en Colombia, que es mucha, porque al final muchos opositores han tenido que irse a Colombia, sino incluso para propios opositores colombianos que pueden ser involucrados en lo que es la propia destrucción moral, que es una de las principales cosas y principales características que utiliza el castrismo y desde luego la izquierda en la región. Entonces creo que hay que ser muy cuidadosos porque, insisto, tenemos que levantar la voz frente a todo lo que sea persecución y hostigamiento y que sea la justicia la que se encargue de determinar si alguien cometió algún delito, pero no que los regímenes lo utilicen como una excusa para perseguir y mucho menos sin pruebas o pruebas falseadas. Me permite, nuestro invitado, tenemos que hacer una pausa para publicidad. Al regreso quisiera referirme al tema de la negociación en México. Hoy Gerardo Blay, jefe de delegación de la plataforma unitaria, decía, me parece que una vez más, que son altas las probabilidades de la reanudación de esta iniciativa. Al regreso me pedí un comentario, su expectativa en lo personal. Ya venimos. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750,
la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CID. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales 6b.net.be, fonpres6b.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. La radio que se ve. Vamos amigos en Conexión 750 conversando acerca de la comunidad internacional y Venezuela. Nos acompaña Pedro Urruchurtu, quien es coordinador de Asuntos Internacionales de 20 Venezuela. Yo le dejo una inquietud antes de hacer la pausa que tiene que ver con la posible reanudación de las negociaciones en México. ¿Qué expectativa tiene usted? Hemos conversado con varios analistas en este espacio y, entre otras cosas, advierten o coinciden en asegurar que en este momento da la impresión que el régimen de Nicolás Maduro no tiene grandes incentivos para sentarse otra vez a negociar. ¿Qué opina usted? ¿Lo escuchamos? Mira, totalmente de acuerdo, María Alejandra. Yo creo que hoy el régimen no tiene ningún incentivo, salvo ganar tiempo, y es lo que han hecho. Es decir, esto de postergar, de ir alargando, de poner condiciones casi que imposibles de cumplir, de prácticamente someter al chantaje, primero con el caso Alex Saab, ahora con el caso del avión retenido en Argentina. Es decir, son excusas y maneras de patear la mesa, maneras de imponer una voluntad o de intentar casi imposible, porque al final lo que están queriendo decir es que no se quieren sentar, y si se van a sentar es para cualquier cosa que puedan considerar mínima, pero que al final lo único que se traduce es en tiempo para ellos, y ellos felices de que lleguemos hasta diciembre hablando de que se va a reanudar. Hay posibilidades de que se reanude, es muy factible que se reanude. Tenemos ya 4 meses escuchando eso y no termina de ocurrir. Recién este sábado se cumplió 1 año de la firma del memorando de entendimiento. Y la realidad es que no hay voluntad por parte del régimen, porque además el régimen sabe perfectamente que cuando quiera los puede sentar a todos ellos, esos que están allí por la oposición, muchos de ellos chantajeados, los puede sentar cuando quiera o los puede levantar cuando quiera. Y no podemos olvidar, que lo puedo asociar con lo que hablamos en la parte anterior, que también pueden usar mecanismos como el de, por ejemplo, monómeros para extorsionar y buscar maneras de sentar a quien ellos consideren o de exigir cosas que al final pues difícilmente van a poder ser cumplidas. Y por eso es que yo quiero recalcar esto, porque es muy importante también asumir, María Alejandra, que el régimen ha comenzado a lograr cosas por fuera de la negociación. Es decir, que Estados Unidos se siente con ellos, que algunos actores internacionales estén conversando directamente con ellos. Lo que demuestra es que al final están usando el diálogo como una excusa, como un llavero más de los tantos que han usado para ganar tiempo, pero que al final pueden obtener cosas por fuera de esa mesa de México que solo les sirve como una distracción y como una manera de ganar tiempo, como ya decía, pero que al final el tiempo es lo que les favorece. Y también les favorece, María Alejandra, porque al final, como está previsto, el próximo año el gobierno interino podría cesar funciones, es decir, ese parlamento que ha sido extendido ya pues, de manera bastante reiterada sus funciones del 2015, probablemente vaya ya a fenecer, y por lo tanto eso va
poner al país en un gran dilema en cuanto a quién protege los activos, en cuanto a quién se encarga. Y eso es una oportunidad para el régimen para lograr por fuera, con conversaciones con actores, ya sea Estados Unidos o quienes tienen esos activos hoy asegurados, para devolver el control. Entonces, lo que quiero decir con esto es que México no significa nada para el régimen salvo tiempo, y el régimen ha demostrado y está convencido de que puede lograr mucho por fuera de México. Por lo tanto, ir a México no le da hoy ningún incentivo para ganar absolutamente nada, salvo legitimidad y tiempo, como ya lo han venido ganando. Ahora, hay un tema en el cual ustedes hoy coinciden, que tiene que ver con la participación en las venideras elecciones presidenciales, si estas se organizan y se convocan. Decía Gerardo Blay que este diálogo o negociación intenta un acuerdo integral que permita atender las necesidades de los venezolanos y trabajar en las mejores condiciones democráticas para el 2024. ¿Qué opina usted sobre este punto en específico? Lo escuchamos. Mira, al final uno escucha esas palabras y no es muy distinto de lo que se ha intentado lograr en las 14 mesas anteriores de supuesto diálogo, que no han logrado absolutamente nada, salvo dar legitimidad y reconocimiento al régimen. Y el señor Gerardo Blay y todos esos dirigentes que están allí saben perfectamente que para lograr condiciones democráticas y para lograr incluso si fuera el caso de una elección primaria o lo que sea, lo que se requiere es de la voluntad política de la propia oposición, que tiene que tener la propia energía y las propias ganas de hacer internamente su propio proceso con la sociedad civil, sin el CNE, sin máquinas, sin plan república y con la participación de la diáspora. Es decir, pretender decir que en un caso, digamos, el paso previo a ese proceso, el supuesto proceso electoral que hoy nadie ve, por cierto, solo se habla de una fecha, pero del cual las condiciones están bastante cuestionadas porque nada ha cambiado. Pero si partimos del hecho que previo a ese proceso debe dar su proceso de renovación del liderazgo de la oposición, no depende de lo que se discuta en México que ese proceso se dé, sino de lo que la oposición y lo que ese grupo de 4 partidos han secuestrado por tanto tiempo, al final decidan conceder o ceder. Y por lo tanto es muy importante insistir en que esto tiene que ser un proceso donde sea la sociedad civil la que decida abiertamente, sin intervención del régimen de ningún tipo, para escoger cuál es la ruta y el liderazgo que debe asumir la conducción de la oposición para los próximos desafíos, que no son solamente una eventual elección presidencial, sino desde luego una interlocución con el mundo, un mundo cada vez más complicado, un mundo que cada vez opta por enfriar el tema Venezuela porque no encuentra respuestas y porque precisamente tiene muchas dudas de quién ha conducido hoy a la oposición hasta el día de hoy, y que bueno, con quienes se siguen entendiendo porque al final no hay algo distinto. Ahora bien, al final de cuentas, difícilmente será México el lugar en el que se logren condiciones para una elección presidencial libre y transparente, entre otras cosas porque no solo el régimen controla la agenda, controla a los actores que se sientan y controlan al país sede e incluso a los mediadores, sino porque además no hay una amenaza creíble, no hay un incentivo real, no hay una presión genuina que pueda hacer a ese régimen ceder en alguna concesión que garantice un proceso electoral libre y transparente. Por lo tanto, lo que se podría correr el riesgo es de darle legitimidad a una farsa que pueda terminar siendo incluso peor que lo que ocurrió en Nicaragua en el 2021, donde todos los opositores, salvo los que el régimen quiso, fueron los que terminaron presos y bueno, solo fueron legitimados los que el régimen al final puso sobre la mesa. Entonces, creo que hay que tener mucho cuidado con generar esas expectativas, porque lo que puede terminar pasando es dar legitimidad a un régimen que hoy el mundo sigue desconociendo por ilegítimo y por criminal. Sin embargo, ustedes han decidido participar en las primarias de la plataforma unitaria, ¿correcto? Es decir, se van a contar, como ha dicho María Corina Machado, y de resultar electa en este proceso, representaría a la Fuerza Democrática a una eventual elección presidencial, ¿es correcto o no? No, lo que hemos dicho, María Alejandra, es importante, qué bueno que me haces esa pregunta y ese cuestionamiento, porque es importante aclararlo. Lo que hemos dicho es que estamos dispuestos a medirnos en un proceso como ese, siempre y cuando ese proceso cuente con las condiciones y garantías que le permitan a los ciudadanos elegir. Y por eso hemos sido muy enfáticos en que ese proceso, llámele primaria, llámele renovación del liderazgo, que como nosotros le hemos llamado, o consulta, tiene que ser sin el CNE, sin las máquinas, sin el Plan República, sin el TSJ y lo más importante, con los venezolanos en el exterior en su totalidad participando. Es decir, nadie tiene aquí la potestad de negarle el derecho a los venezolanos dentro y fuera a participar y a elegir libremente. Si ese proceso termina siendo controlado por los mismos de siempre, si termina siendo además hecho a partir del sistema que el régimen
controla a partir de las máquinas que el régimen controla y a partir de pues todo lo que el régimen ha hecho, pues difícilmente nosotros podremos convalidar un proceso como ese, tomando en cuenta precisamente que no permitiría a los venezolanos elegir. Nosotros estamos dispuestos, sí, a medirnos y a participar, pero con las condiciones que en efecto lo permitan y que permitan además a esa nueva conducción de la oposición, entonces dar la batalla necesaria para que, bueno, lo del 24 permita elegir, y si no permite elegir, también con fuerza decir por qué no hay que acudir a un proceso como ese, porque sería legitimar al régimen. Pero lo que no estamos dispuestos a aceptar, María Alejandra, es que se nos imponga un proceso que al final termine siendo lo mismo de siempre, con las mismas caras y evidentemente olvidándose del ciudadano de a pie, que es el que hoy más clama por un cambio político de verdad. Pedro Ruchurtu, un millón de gracias por acompañarnos estos minutos, coordinador de Asuntos Internacionales de 20 Venezuela. Nosotros hacemos una pausa, vamos a publicidad. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750, porque lo bueno une. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. En Global Therap seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therap y despídete del dolor. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos el jugo de guayaba y el mal de Chagas. Hasta hace poco, creímos que para evitar el mal de Chagas solo bastaba con cuidarse de la picadura del cipo. Pero un descubrimiento reciente nos enseñó que se puede adquirir esta enfermedad hasta en un jugo de guayaba. El mal de Chagas es una enfermedad grave producida por un parásito, el Trypanosoma cruzi, que afecta principalmente al corazón. A mediados del siglo pasado, esta enfermedad impactó a la Venezuela rural, pero un control adecuado de los cipos, el principal transmisor del parásito, logró reducir sustancialmente la incidencia del mal de Chagas. Hace pocos años, la doctora Belquisiolea Alarcón, junto a otros científicos y médicos, principalmente del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela y la Universidad de los Andes, detectaron brotes en varios estados del país, donde no parecía haber ocurrido ningún tipo de picadura. En 2007, el Instituto de Medicina Tropical, durante una epidemia en un colegio de Caracas, detecta el parásito en un jugo de guayaba de un desayuno escolar. ¿Cómo llegaron allí? Se presume que los chipos pudieron haber depositado en el jugo sus heces infectadas. Se estima que 270 personas se infectaron por ingestión de alimentos contaminados durante estos brotes, la mayor parte de ellos niños. 17 fallecieron. Los chipos están en todo el país y la mitad de ellos alojan al Trypanosoma cruzi. Gracias a los estudios de estos científicos venezolanos, sabemos que no solo hay que cuidarse de la picada del chipo, sino también de ingerir bebidas sin el adecuado control sanitario. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Para más información, www.acfiman.org. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750.
Solo en RCR 750. La radio que se ve. Claro y raspado. Estamos, amigos, en Conexión 750 y se suma a nuestra mesa de debate Roberto Abdul, presidente de la Asociación Civil Súmate. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, Alejandra. Buenas tardes a toda la audiencia. Un placer conversar con ustedes. En esta parte del programa, tratamos de analizar los escenarios de cara a las elecciones primarias de la plataforma unitaria y también lo que puede ocurrir de cara a una elección presidencial. Yo le pedí un comentario sobre las discusiones, los debates que se están dando específicamente sobre la participación de los venezolanos en el exterior. Hace algunos días los rectores Roberto Picón y Enrique Márquez, confirmaban que están trabajando en proyectos relacionados justamente con este tema. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, bueno, primero, comentar que como es público, pues la plataforma unitaria informó hace varias semanas de la disposición de sus integrantes en seleccionar bajo el mecanismo de primaria quién sería el candidato para enfrentar al candidato de gobierno en el 2024. En ese sentido, pues se han creado una comisión, digamos, técnica que está haciendo un poco el análisis de factibilidad, los riesgos y lo que implica, digamos, los distintos escenarios, tanto operativos, políticos, de organizar esa elección primaria, y eso está siendo sometido a discusión en el seno de la plataforma unitaria, ¿no? En nuestro caso en particular, pues nosotros, no formamos parte de esas discusiones, pero sí hemos sido consultados en los elementos técnicos, digamos, y las presentaciones que están elaborando en dicha comisión técnica, ¿no? Eso, pues, en teoría o tentativamente, pues bueno, se había anunciado que para finales de este año se anunciaría la fecha y el cronograma de dicho proceso, el cual tendría lugar o debe tener lugar en el 2023. Un poco por los tiempos pareciera que ya el mismo tendría lugar en el segundo semestre del 2023. Es decir, estamos, digamos, quizás a un año, un poco más de un año, a que se realice ese proceso de primaria. En cuanto a la elección en el exterior, uno de los elementos que también está, digamos, en discusión y está siendo debatido en el seno de la plataforma unitaria para llegar a un acuerdo tiene que ver con la participación de los venezolanos en el exterior. Recordemos, pues, que la elección presidencial es una elección que permitiría la participación de los venezolanos en el exterior. Hoy en día el principal obstáculo es que el registro electoral solamente incluye unas 108.000 venezolanos residentes en el exterior, y pues bueno, las agencias internacionales sitúan la diáspora en torno a los 6.200.000 personas al menos. Nuestro estimado es que esos 6.200.000 personas, aproximadamente unos 4 millones tienen derecho a votar, de los cuales el 75% de esos 4 millones, es decir, 3 millones, aparecen inscritos en el registro electoral como residentes aquí en el país, y alrededor de 1 millón de personas, pues de ciudadanos venezolanos, cumplieron los 18 años y residen en el exterior y no están inscritos en el registro electoral. Eso sin duda, de cara a una elección, digamos, presidencial, tiene un peso importante, si bien pensar que de aquí al 2024 se puede inscribir la gran mayoría pareciera no ser viable, pero si vemos que una elección como la del 2013 entre Nicolás Maduro y Enrique Capriles, que resolvió por una diferencia de 220.000 votos, digamos, el voto en el exterior podría ser la diferencia de cara a ese proceso. Y en ese sentido que lo está discutiendo y lo está debatiendo la plataforma unitaria, y está, pues, de alguna manera sometiéndose a discusión y análisis cuáles son las implicaciones de incluirlo, dado un poco las restricciones institucionales que existen hoy en día, ¿no? En ese sentido, pues bueno, rescatar lo publicado y declarado tanto por el rector Enrique Márquez como por Roberto Picón, en cuanto a una propuesta que están, digamos, trabajando sobre lo que tiene que ver con el voto en el exterior, y entiendo que tiene que ver con
una propuesta de reglamento en ese sentido. Ahora, uno de los puntos más polémicos, si se quiere, tiene que ver con lo que establece la Ley Orgánica de Procesos Electorales, que advierte que solo podrán sufragar en el exterior los electores que posean residencia, cualquier otro régimen denote legalidad de permanencia en el país de acogida, y algunos han interpretado que, bueno, aquí la exigencia es poseer una visa de residencia. No es el caso en varios países de América Latina, incluso en los Estados Unidos, donde se han establecido sistemas de protección para migrantes y refugiados venezolanos. ¿Qué puede decirnos al respecto? Lo escuchamos. El tema del voto exterior tiene distintas implicaciones y de distintos elementos que tienen que ser solventados para poder permitir el voto en el exterior. En ese sentido es importante, digamos, que se trate cada uno de manera específica y ver que si bien pueden haber impedimentos por incumplimiento de algunos de los requisitos, no se puede generalizar, ¿no? Es decir, hoy en día el principal país destino de la diáspora venezolana es Colombia. En el caso de Colombia, pues se estiman alrededor de 1.900.000 personas venezolanos residentes en ese país. Y pues bueno, ¿cuál es el estatus de ese 1.900.000 personas? Obviamente pues es un tema que tiene que resolverse de manera particular y no se puede generalizar, ¿no? Es decir, yo apostaría muchos de esos venezolanos que residen en Colombia tienen, por ejemplo, doble nacionalidad y entonces tienen un estatus de residencia permanente, bien sea porque son hijos de colombianos o ya adoptaron o tienen un estatus legal en este momento. Después, para que tengamos una idea, María Alejandra, en los 10 países receptores, los 10 primeros países receptores de la diáspora venezolana, está más o menos el 93% de los venezolanos que están hoy en día en el exterior. Es decir, en los primeros 25 países el 99.4%. Si bien en el registro electoral esas 108.000 personas que aparecen inscritas hoy en día están en 86 países, en alrededor de 200 consulados, es en 25 países donde está concentrado el 99% de la diáspora venezolana. Y de esos 25, los primeros 10 tienen el 93%. Entonces, si bien puede ser un impedimento, el tema, por ejemplo, también de lo que es la disponibilidad de documentos de identidad para poder ejercer el voto y primero inscribirse en el registro electoral, son elementos, pues digamos, que tienen que el tema de la identidad facilitarse, el tema de la apertura es una obligación del Consejo Nacional Electoral, y ya después un poco el cumplimiento o no cumplimiento de los requisitos específicos, se verá qué porcentaje de venezolanos afecta. Pero, por ejemplo, si logramos inscribir 500.000, 600.000 personas en el exterior, pues yo creo que sería un logro más que significativo. Es decir, y como comentaba anteriormente, eso puede traducirse en un proceso electoral en el año 2024, puede traducirse en un cambio de gobierno, por ejemplo, o un cambio de los resultados, si la diferencia del voto a nivel interno es pequeña, ¿no? Lo otro que diría es que la importancia de depurar el registro electoral en el exterior, así las personas no cumplan con los requisitos, ayudaría también a saber cuál es el tamaño real del registro electoral en el país y quiénes pueden votar en el país. Porque esas son las situaciones, digamos, o otros los riesgos que se enfrentan, tiene que ver con entonces ese grupo importante de venezolanos que aparecen inscritos y residenciados en el país y sabemos pues que no están viviendo acá, residen en otros países y no ejercen su voto, ¿no? Entonces eso también serviría para generar mayor transparencia y credibilidad sobre el proceso electoral. Sobre el tema de la automatización, entiendo que también es un asunto a discutir. Hasta el momento el sufragio en el exterior se hacía de forma manual. ¿Qué puede decirnos? Bueno, eso está previsto, es decir, que puede, y entiendo que parte del proyecto en que están trabajando los rectores están tomando en consideración esa situación, pero bueno, es uno de los elementos que está ahí y que también podría de alguna manera
solventarse, ¿no? Estamos a 2 años de la realización de un proceso, al menos 2 años de la realización de un proceso electoral presidencial. Si suponemos que el mismo debe tener lugar en el segundo semestre o último trimestre del 2024, y por lo tanto pues tendríamos tiempo suficiente para que entonces el Consejo Nacional Electoral facilitara los mecanismos para que se pueda votar también automatizadamente en el exterior. Estamos conversando, amigos, con Roberto Abdul, presidente de la Asociación Civil. Súmate a esta hora, vamos a regreso, venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando acerca del proceso de la plataforma unitaria, las primarias, y también sobre el voto en el exterior, que es motivo de discusión en el Consejo Nacional Electoral. Sobre este punto, es decir, la participación o no del organismo comicial, yo le pediría un comentario. Hay factores de la alternativa que han dicho que si esto es así, no estarían dispuestos a participar. ¿Qué puede decirnos sobre este punto en específico, tomando, y esto lo hemos hablado en otras oportunidades, como punto de partida otras iniciativas que se han celebrado de manera manual o de manera independiente? Lo escuchamos. Bueno, existen ambas alternativas, y dentro de la alternativa, es decir, uno que sea autogestionado por la misma plataforma unitaria, buscando el apoyo de organizaciones, de la sociedad civil, las organizaciones políticas, y existe también la posibilidad de alguna manera contar con el apoyo técnico del Consejo Nacional Electoral. En cuanto, es decir, el hecho que se decidan o se inclinen al final, si se inclinaran por el Consejo Nacional Electoral, eso no implica de todas maneras que se requiera la organización por parte de la plataforma unitaria de un operativo a nivel nacional, no solamente una comisión técnica a nivel de digamos, de aquí, de Caracas, pues que sea la que interactúe con el Consejo Nacional Electoral. También entonces necesitaríamos toda una estructura a nivel de los estados para preparar dichos procesos de primaria. En ese sentido, pues bueno, en el año 2012 se hizo con la colaboración y el apoyo técnico del Consejo Nacional Electoral, o sea, las primarias presidenciales del año 2012. Es una posibilidad que está ahí, está siendo debatida, tiene sus beneficios, como tiene de alguna manera también puede tener algunas debilidades, le resta mucha flexibilidad a la plataforma opositora, pero además yo creo que lo más importante es que le resta la oportunidad de fortalecer esa estructura interna, que deberíamos ver la primaria como un mecanismo de fortalecimiento de la capacidad de organización interna de parte de la plataforma unitaria para posteriormente enfrentar lo que sería una elección presidencial en el 2024. En cuanto a la organización, digamos, desde el punto de vista, o llamemos la autogestión en la organización de ese proceso, pues bueno, es un reto sin duda un poco
es decir, mayor en términos de organización, en términos de desarrollo de esa capacidad para el despliegue de la misma, pero como decía anteriormente, tenemos tiempo suficiente para llevar a cabo ese proceso y el mismo podría, más allá de los riesgos que puede implicar, tiene también, digamos, una gran oportunidad en términos de fortalecer esa capacidad organizativa de la organización y formar, digamos, un equipo o un grupo de una organización de campaña robusta de cara al 2024, ¿no? Entonces creo que es una oportunidad que está ahí. Obviamente, pues bueno, el hecho de la participación o no del Consejo Nacional Electoral puede tener impacto sobre la participación de algunos sectores a favor o en contra, es decir, porque para unos le puede generar credibilidad, para opositores un poco, digamos, más polarizados o opositores que tienen, digamos, niveles altos de confianza sobre el Consejo Nacional Electoral, puede incidir sobre su disposición a votar o no, pero bueno, quizás otros votantes que sean, le genere un poco más de confianza la participación del Consejo también, entonces podría motivarlos a participar. Eso habría que ver con los estudios de opinión cuál sería el impacto neto, y obviamente pues cada uno de los candidatos en el sector opositor van a estar analizando desde el punto de vista, digamos, de los intereses de su campaña, que le beneficiaría también, ¿no? Entonces eso también puede tener algún tipo de implicación sobre las posturas que tomen cada uno de ellos, ¿no? En todo caso, es uno de los puntos que también están sometidos a debate, a discusión en este momento en el seno de la plataforma unitaria, y pues bueno, dentro, como le decía anteriormente, es decir, la participación del Consejo también, es decir, tendría que ser una discusión en la plataforma si se inclinaran por esa opción, digamos, cuál serían el rol específico, las tareas específicas que se le estaría licitando y en qué condiciones, la cual tendría que definirse previamente para que entonces fluya el proceso de manera más adecuada y se los resultados y objetivos políticos que se están buscando. Conversamos con otro de nuestros invitados acerca del anuncio sobre la altísima probabilidad de que se retomen las negociaciones en México, y yo le pedí un comentario. La prioridad que ha establecido la plataforma unitaria tiene que ver con mejores condiciones de cara a una eventual elección presidencial del 2024. Sin embargo, da la impresión que nuestro país está muy lejos de cumplir, al menos con las digamos, las observaciones que hizo la Unión Europea, la misión de la Unión Europea que estuvo en nuestro país, que pasan, entre otras cosas, por la división de poderes y garantizar el Estado de Derecho en Venezuela. Yo le pediría un comentario sobre este punto en específico. Lo escuchamos. En cuanto a decir, bueno, primero como venezolano, felicito y aspiro que se retome la mesa de negociación en México, y los mecanismos de negociación para solventar la crisis política. Obviamente el tema electoral es uno de los elementos que se ha mencionado reiteradamente, que forma parte de los distintos puntos de discusión. Pensar que de aquí al 2024, inclusive, digamos que en la mesa se van a lograr acuerdos que garanticen las condiciones generales, yo le asigno una probabilidad baja. Sin embargo, pueden haber mejoras significativas que ayuden a que el proceso sea competitivo y se fomente la participación de la mayor cantidad de venezolanos, tanto como electores como candidatos. Ahora, sobre las expectativas reales de que, bueno, retome primero la negociación y luego se tome en consideración las observaciones de la Unión Europea, ¿qué puede decirnos? Lo escuchamos. Mira, la verdad es que con el tema de México hemos visto que en distintas oportunidades hemos estado como a la puerta de que se retomen las mismas y después vemos que no se ha concretado la iniciativa. Esperamos que en esta oportunidad, un poco lo que comentaba, entiendo que Gerardo Blay, el invitado del cual te referías, esperemos que se logre concretar ese proceso o reinicio de ese proceso de negociación y que se logre avanzar y exista la mejor de la voluntad y disposición de las partes para avanzar en ese sentido. Reformulo la pregunta. ¿Cuáles serían las condiciones
básicas para que se celebren elecciones transparentes y libres en nuestro país en el 2024? Uno de los fundamentales, el tema de los inhabilitados políticos, es decir, levantar las inhabilitaciones que no tienen ningún tipo de fundamento legal. El tema de registro electoral, o sea, apertura y actualización del registro electoral es un elemento fundamental, el registro electoral en el exterior, como comentábamos al principio de la entrevista. El tema de permitir las elecciones en el exterior, el tema de la observación internacional. Yo, si me pregunta, yo tendría, digamos, le asignaría, después del informe de la Unión Europea, le asignaría bajas probabilidades a que el gobierno del Consejo Nacional Electoral esté dispuesto a invitar a una nueva misión de observación electoral independiente. Pero el tema, pues digamos, un poco de lo que tiene que ver con todo lo que es la transparencia y auditabilidad del sistema automatizado de votación. Diría que son los elementos fundamentales sobre los cuales habría que debatir de aquí para allá, y hay unos elementos, digamos, que son colaterales, pero que sin duda afectan el proceso electoral, como es el uso y abuso de los recursos del Estado en la campaña electoral, el tema de la censura sobre los medios de comunicación, es decir, permitir que la oposición pueda realizar su campaña de manera libre, que tengan, digamos, no sean sometidos a ningún tipo de persecución, cosas que vemos permanentemente en los procesos electorales, que algún tipo de obstáculos, restricciones existen, por ejemplo, para el manejo de recursos y financiamiento de las campañas. Es decir, son una serie de elementos que de manera integral tienen un impacto sobre el proceso electoral, los cuales tienen que ser tomados de cara a un proceso que sea competitivo y elecciones, digamos, que cumplan con los principios de equidad, de libertad, de justicia. Roberto Abdul, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Presidente de la Asociación Civil Súmate, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos en esta parte del programa, que tiene que ver con las primarias de la plataforma unitaria, pero también con las negociaciones en México, el papel del Consejo Nacional Electoral y, por supuesto, la participación de los venezolanos en el exterior. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Lestares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Charcaña, en la producción Jay Pacheco, en los controles de Gregorio González, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750.